BEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del coordinador del doctorado en estudios interdisciplinarios, el doctor Edgar Belmont, y todo un equipo de trabajo que tienen un laboratorio que él dirige, se están dando a la tarea de hacer una investigación respecto de las condiciones laborales de quienes se dedican a los doblajes, pero sobre todo enfocado en las mujeres actrices que trabajan en televisión y en cine. Y hoy nos viene a hablar de los pre-resultados de una investigación de encuesta, tipo encuesta, que va a derivar en un documental. Y en este proyecto, que es de enormes dimensiones, está participando la ANDA Estudios Churubusco, Cinematografía UAC y por supuesto el doctor Edgar Belmont, que es un sociólogo especialista en estudios del trabajo. Hola Edgar, gracias por estar de nuevo aquí. La vez pasada nos prometiste que ibas a regresar a darnos resultados y parece que ya tenemos avances, ¿verdad? Pues primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar en este espacio y compartir pues un proceso de investigación que está en curso. Y quizás valdría la pena como contextualizar sobre el desarrollo del proyecto donde estamos, porque efectivamente creo que toda investigación, ahora que mencionabas del doctorado en estudios interdisciplinarios, que por cierto está abierta la convocatoria, ¿no? Al final nos dices para inscribirnos. Sí, con gusto. Pues esta intencionalidad de construir de manera colaborativa una investigación, pues es parte de este esfuerzo por construir conocimiento con una clara pertinencia social. Me parece que hablar de interdisciplina va en ese sentido de coproducir conocimiento, de que sea relevante, pertinente, que incida en debates públicos y que contribuya también al desarrollo pues, de un campo de conocimiento, ¿no? Entonces nos inscribimos en esa postura, que es una postura epistémica, ¿no? Súper compleja, Edgar, porque, sí. O sea, ponerte de acuerdo con cientos de personas, porque no estamos hablando de una, estamos hablando al menos de 5 instancias, y de esas 5 instancias, no estoy exagerando, son cientos de personas con las que hay que ponerse de acuerdo, sí. ¿Verdad? Mira, pensar en esto de hacer una investigación colaborativa es que hay gente por parte de la ANDA, en este caso, con el proyecto de la ANDA, que son actrices, actores. Estoy pensando en la Comisión de Honor y Justicia, por supuesto la Secretaría de Trabajo, la Secretaría General del sindicato, quienes pues han apoyado el proyecto y hemos formado un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo en el que nos hemos reunido de manera permanente para estar discutiendo la relevancia del tema, diseñando los instrumentos, las entrevistas, analizando las entrevistas. Una investigación no es lineal. Una investigación es un proceso de ida y vuelta. Y eso lleva tiempo. No es fácil, efectivamente, porque se trata también como de construir eso, un marco de entendimiento. Yo lo entiendo también como construir mediaciones para la experiencia que están narrando las actrices, los actores, sobre los desafíos de hacer carrera, de sostenerse en el medio de la actuación, ¿no? Es muy hostil, ya no lo habías dicho, ya lo sabemos, pero no es lo mismo leerlo en una revistilla de esas de espectáculos donde la gente ventila su vida, a que una universidad y varias instancias de científicos ya lo vean con lupa y que recurran a los testimonios de estos hombres y mujeres. Y si quieres empezamos con el foro, porque a propósito del 8M, del 8 de marzo, se llevó a cabo un foro que se inscribe en esta investigación. ¿Qué dijeron ahí las actrices de tele y cine respecto de este ambiente laboral? Sí, fíjate que el foro fue ya un producto propiamente de esta colaboración, porque lo diseñamos
entre la ANDA, Estudio Churubusco y el Laboratorio de Análisis de Controversia, ¿no? Diseñamos toda la propuesta y pues el foro habló sobre las experiencias de mujeres en cine, teatro, ¿no? Sobre las lógicas segregativas que persisten en el medio y sobre estas dificultades que hay por reclamar derechos, reconocimiento, ¿no? De las cosas que se dijeron, hay muchos temas que pues son transversales en general en la industria del cine y de la televisión, y es esto de los distintos márgenes de negociación. Pareciera que hacer carrera, insisto, tiene costos, ¿no? Para sostenerse, etcétera. Pero de las cosas que me llamaron la atención es, por ejemplo, el papel que están jugando las plataformas de streaming para orientar, incluso enmarcar el desarrollo de proyectos fílmicos, porque, por ejemplo, nos decía una guionista que ahora uno piensa que construir un guión es un ejercicio creativo, ¿no? Como si entonces el guionista, la guionista, pues despliega toda una creatividad para desarrollar un personaje, una historia. Pero nos dice, no tienen idea de la batalla que hay con las plataformas, porque finalmente son los algoritmos también lo que orientan todos estos arcos narrativos. O sea, y me parece que es cada junta que tienen que hacer para decir sostén, darle un giro, ¿no? Y eso finalmente pone en tensión esto que definimos como, que se llamaría como creatividad, ¿no? ¿Qué es la creatividad en un contexto de control algorítmico, ¿no? Hay un debate que está abierto, ¿no? Bueno, y no solamente el tema de cómo el algoritmo que son con lo cual se apoyan para tomar decisiones respecto a una serie. Estoy hablando de una historia, ¿no? Que ahora el público está pidiendo que este personaje, ¿no? X, ¿no? Hay debates que se están desarrollando en el sector, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el tema del doblaje. Y también fue uno de los temas que se discutió, porque finalmente esto, nuevamente, el tema de la creatividad, el aporte artístico a los proyectos, el reconocimiento y la retribución de eso, es otro de los temas que se estuvieron debatiendo en un contexto de fragmentación también del colectivo, ¿no? Porque uno supondría que hay como en cualquier mercado de trabajo o como en cualquier gremio, hay unos que están con mayor estabilidad y otros que están más desprotegidos, y eso finalmente termina fragmentando el colectivo. Otro tema creo que fue también muy, muy interesante y tiene que ver con los personajes. Había un reclamo constante de las compañeras, de mujeres, quienes denunciaban cómo los personajes a cierta edad para actrices, pues ya no hay personajes que sean atractivos o en términos creativos, ¿no? Con historias, pues sí, empoderadas, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de cómo la trayectoria de una actriz después de los 40, 45 años, pues eso, los personajes cada vez son menos, ¿no? Alguien decía, ahora las abuelas son de 50 años, ¿no? Si tú ves los personajes de las abuelitas en los años 50, 70, pues te estás imaginando a alguien Era en una... Sara García y Sara su García, hermanita. ¿no? Ahora ve cuáles son las abuelitas en las series televisivas, ¿no? Son otros personajes, son otras historias. Y algo que reclamaban eso, finalmente, como si también hay una segregación a partir de la edad, ¿no? También creo que también eso fue un reclamo también de personas que se identifican como mujeres trans y reclamaban eso. Finalmente hay ciertos estereotipos que se reproducen en las series o en las películas bajo ciertos personajes, y alguien reclamaba, ¿no? Somos mujeres poderosas con historias interesantes, escríbanos algo que sea atractivo, ¿no? Y no la clásicas personajes en los que se encasilla a las personas
trans, ¿no? Entonces había como una reflexión en términos del cuerpo, ¿no? De cuerpos que envejecen, de los personajes que se escriben para las actrices, y hay un reclamo finalmente en términos de cómo la industria está imponiendo ciertas lógicas que acaban siendo segregativas a cierta edad, ¿no? Y eso me parece, todos los que están viendo series o películas, pues lo podemos constatar, ¿no? Creo que con cierta nostalgia muchas de las actrices que estaban allí presentes recordaban lo que significó la serie de televisión Miradas de Mujer, ¿no? Como decía, como un momento muy importante en la historia de la televisión, donde la historia de las mujeres representadas en la televisión marcaba otra dimensión, ¿no? Ética, política, en otro contexto. Entonces, de alguna forma, con cierta nostalgia, pues reclamaban esto: necesitamos reapropiarnos de los medios que hay en la industria del cine y la televisión para escribir historias atractivas para nosotras mismas, ¿no? Donde quepan todas y todos, porque fíjate que vi una entrevista con un actor que está dirigiendo y actuando una obra de teatro que gira en torno a Marcos, que es a quien se le atribuye la pintura de la Virgen de Guadalupe, en la parte histórica, no la dogmática, evidentemente. Y entonces, fíjate que él dijo algo así, pero con mucha honestidad, y me encantó, que cuando él le dijo a su mamá, voy a estudiar para ser actor, su mamá le dijo, ¿ya te viste en el espejo? Nadie te va a contratar, porque tú no cumples con el estereotipo. No eres guapo, eres moreno, o sea, muy apegado al Juan Diego histórico, no al que tenemos ahí en la villa, porque hasta ese está photoshopeado, ¿no? Entonces, él desde esa conciencia dijo, sí, yo sé que no voy a salir en la televisión como el galán que México esperaba, pero puedo hacer mis propias creaciones, como esta obra de teatro, ahorita creo que está en España, en Europa, y entonces puedo ser ese personaje que sí puedo representar, ¿no? Sí. Que es un mexicano. Y él también se quejaba mucho de esta segregación, de cómo él y unos amigos actores les decían, ay, tú de sicario, tú de asesino, tú de ratero de esquina, tú de falluquero. Entonces, de per se es un medio muy hostil, ¿verdad? O sea, que segrega, que margina, que señala. ¿verdad? Sí, bueno, este foro fue marcado por las experiencias de mujeres, ¿no? Pero efectivamente la investigación va en un sentido mucho más amplio, ¿no? O sea, es la experiencia de actrices, de actores y las distintas lógicas que existen en teatro, cine o televisión tienen variantes, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues mira, en el teatro queda claro que es ese espacio, y lo decía una actriz, ¿no? Que ella encontró en el teatro de cabaret realmente ese espacio donde podría desplegar esa creatividad, esa expresión política con su visión del mundo, ¿no? Como acabo de decir, en televisión, que ahí aparecen también las plataformas de streaming, que son cortos, ¿no? Pues son otras lógicas las que se imponen. Hoy en la idea de la globalización, el tema de la circulación de un montón de proyectos, los proyectos que vienen de afuera y cómo se imponen, pues sin duda yo creo que ahí hay una fuerte presión por parte del capital, el capital fílmico, ¿no? En cine, pues yo creo que de igual forma, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que, pues les recordarán que se hizo este acuerdo para exentar de impuestos a proyectos fílmicos con la idea de atraer talento, ¿no? Pues sí, pero mucho de esa intencionalidad de reducir la carga fiscal a proyectos era para incentivar a los proveedores de las películas, pero vuelve el reclamo, ¿no? ¿Y en qué condiciones se trabaja? ¿Cómo se distribuye ese recurso entre actrices, actores? Y hay esta idea finalmente de que hay poca transparencia en torno a cómo se ejecutan los proyectos. Es hablar de la industria
audiovisual es sumamente complejo porque, como dije, hay distintas lógicas que se imponen, ¿no? Quien trae el capital, pues se enmarca, orienta y decide, ¿no? Ujú. Finalmente, me parece que es en el teatro donde se reivindica más esta dimensión creativa, más honesta con uno mismo, creo, ¿no? Esta idea de ser algo coherente. Ujú. ¿En la televisión todavía tienen trabajo? Pues yo creo que se está transformando evidente la televisión, ¿no? Y hablando de Televisión Azteca o de Televisa, pues también ya están en sus plataformas, ¿no? Yo creo que se están ajustando también a lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Hay una plataforma, por ejemplo, de cortos, de historias muy cortas, que es China, ¿no? Y yo creo que muy pronto vamos a ver ese tipo de tendencias de historias cortas, que apelan a cierta emotividad, ¿no? Así en lo inmediato. No sé si las han visto, pero aparecen en Facebook y son historias muy cortitas donde te suscribes a esa plataforma y en 2 minutos desarrollas un capítulo, ¿no? En 2, 3 minutos, 10 minutos, no sé. Pero se ha transformado y yo creo que la televisión mexicana se ha transformado en ese sentido. Y yo creo que una investigación como esta pues nos exige tener una perspectiva histórica de cómo se ha transformado la industria, ¿no? No es lo mismo los años 50, 60, 70, yo creo que ese periodo fue muy importante para la organización La ANDA, que pues uno de sus dirigentes incluso fue hermano de un expresidente de Echeverría, fue Roberto Landa, que en los años 50, 60 pues sentó todas las bases para negociar contractualmente con Telesistema Mexicano, que era Televisa en ese entonces, ¿no? Y negociar un contrato colectivo echando mano, pues incluso hasta de referentes de una cultura obrera, ¿sabes? O sea, decir que nosotras, los actores y actrices, somos parte de la clase trabajadora y que nuestro trabajo contribuye al desarrollo de este país, pues estaba en la narrativa, ¿no? Y había un marco, digamos, ahí de negociación muy interesante que hace que los contratos que se tengan en la televisión, la ANDA tenga en la televisión con Televisa, con la ANDA, pues tiene esos antecedentes, ¿no? Todo el mundo reconoce la importancia de tener esa estructura para tener un mínimo de negociación en la televisión, ¿no? Descanso, hora de comida, ¿no? Reconocimiento de tiempo extra, la intervención de los delegados sindicales cuando se salen del script, y eso solamente es posible teniendo una estructura. Evidentemente, esa época, esa forma de hacer cine, televisión, ese momento histórico de los 70 donde el Estado tenía otro papel en términos de promover una política cultural, pues se cambió en los años 80, 90 y ahora con esto que llamamos capitalismo de plataforma, pues se va desdibujando esos márgenes de negociación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablando del doblaje, uh-huh, ¿no? En los años 50, 60, en la ANDA había posiciones encontradas, pero digamos, había esta idea de que el español es una barrera a la competencia desleal de películas extranjeras. La idea de que oponerse al doblaje era la posibilidad de incentivar la inversión en proyectos fílmicos. Uh-huh. No sé si está claro, es decir, en lugar de importar y doblar, pues produzcamos en español, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí hubo cierta poca flexibilidad, pero en el caso de televisión, donde estaba en expansión el mercado, pues se flexibilizó, ¿no? Todos recordamos las caricaturas dobladas, ¿no? El papel de doblaje en las caricaturas. Y aquí lo interesante es cómo el tema de la protección de la imagen de la voz siempre ha estado presente en las reivindicaciones de la organización desde los años 50. Las primeras negociaciones en los años 55, que fue el primer contrato colectivo, una de las cláusulas fue negociar la retransmisión, el pago por la retransmisión de programas, porque ya empezaba a grabarse, a usar videotape en los años 70, ¿no? Y todo eso era objeto de negociación, ¿no? Uh-huh. Ahora en las plataformas, con la digitalización,
No hay forma, ¿verdad?, de controlar eso. ¿Cómo? Hay un reclamo ahí, ya se acabó el pago de regalías. ¿Cómo controlas el tema de la visualización? Hasta el tema del idioma, ¿no? Tienes que doblar con mayor neutralidad porque tiene que circular a escala global, ¿no? ¿Sí me explico? Un proyecto... Además, ya infiero que ya no es tan necesario esa labor, porque pues ya le pones, tradúceme al tal, ¿no? Sí, parece que... Digo, la investigación está en curso, pero parece que ya hasta algunas plataformas van a hacer uso de la inteligencia artificial para doblar, para hacer doblaje, ¿no? Y bueno, pues es parte de la discusión, de los debates, ¿no? Yo creo que en el tema de doblaje, pues sin duda hubo un boom con las plataformas de anime, todos los doblajes que encontramos en las series, ¿no? En fin, es algo que se está moviendo, está discutiendo, pero a mí ya en términos sociológicos, pues me llama mucha atención estas disonancias que hay, ¿no? En la idea de que parecía que estamos en una época donde se apela a la idea de ser auténtico, creativo, resiliente, autónomo, ¿no? Que es toda la figura del mundo artístico, ¿no? Sí, porque eso se traduce en explotación, no derechos, ¿no? O sea, es el discurso del capital, que es perfecto, pero además, ¿sabes qué? Por esto, digo, está en curso la investigación, pero por esto que nos estás platicando, es una paradoja, porque por un lado toda la tecnología, todas las plataformas, pareciera que todo el mundo iba a tener más trabajo, sobre todo los que doblan, ¿no? Los de doblaje, etc. Y por el otro lado tenemos más pauperización, precarización, menos control en cuanto a que se respeten sus derechos laborales, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un proceso de flexibilización y de precarización que trae costos, ¿no? Y que ha fragmentado al colectivo. Y parte de esta paradoja que decía, pues es cómo hay toda una narrativa alrededor de la creatividad, pero lo cierto es que estas lógicas que se imponen pues no dan espacio para la creatividad, ¿no? Y es una paradoja, porque finalmente, y yo creo que eso lo tienen muy claro también en el medio se tiene claro, ¿no? O sea, la industria en algún momento tiene que abrir un espacio de reflexividad para decir, bueno, necesitamos recuperar como este aporte artístico, el valor humano, ¿no? Para sostener propiamente la industria, ¿no? Entonces, pareciera que insisto, es un tema complejo que reclama colaboración, diálogo. Mencionabas bien al inicio que es un proyecto colaborativo en el que pues hemos tenido apoyo, sí, efectivamente de la propia universidad, ¿no? Para hacer la investigación por parte de Rectoría, quien también a través de este convenio que hicimos con Estudio Churubusco, pues hay un apoyo para sostener propiamente el proyecto de investigación, y esperamos que en este diseño, ya estamos en proceso de diseñar, estructurar los materiales, o más bien el guión, que va a dar sentido a la realización de un documental, ¿no? Se está reestructurando, la idea inicial era hacer 4, pero se está reestructurando y están emergiendo, esperemos, pues el próximo año tener ya el documento de la investigación. Pero pues toda investigación colaborativa tiene sus retos, sus desafíos y sus tiempos, que son... Pues muchas gracias, doctor Edgar Belmont Cortés. Sigan la convocatoria en la página de Facebook Facultad de Filosofía Comahuaca. Ahí está la convocatoria del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Buenas tardes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.